Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hablar de un tema que involucra el trabajo, el esfuerzo cotidiano, la inversión de tiempo y de recursos de decenas de miles de ecuatorianos. Nos referimos al tema de la economía popular y solidaria. Se encuentra con nosotros Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Buen día, gracias por estar aquí. De acuerdo a un decreto muy reciente, la coordinación sobre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha pasado de la Vicepresidencia de la República, es decir, ha dejado de ser competencia del Vicepresidente de la República y pasa a ser competencia de coordinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Esto qué significa? Buen día. Buenos días, señor Calife. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, con decreto ejecutivo 648 del 28 del mes pasado, el señor presidente de la República ha dispuesto una modificación al reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Esta reforma lo que hace es cambiar la configuración del Comité de la Economía Popular y Solidaria. En este comité se reúnen aquellas instancias del Ejecutivo que tienen relación con las actividades que realizan las organizaciones de la economía popular y solidaria, organizaciones que están a cargo para el tema de supervisión y control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, la Superintendencia no integra este comité. El comité es para la economía popular y solidaria. Y lo que sucede a partir de esta reforma es que efectivamente, como usted lo señaló, la vicepresidencia, que era quien coordinaba y presidía esta instancia, ha sido reemplazada con la reforma al reglamento de la ley por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero esto significa un cambio en la jerarquía de la temática, en la importancia que el gobierno atribuye al tema, o un cambio de enfoque en la política. Por mandato de nuestra Constitución, en el artículo 283, nuestra economía es popular y solidaria. Es imposible cambiar la jerarquía porque es un sector importante de la economía en sí mismo. Lo que significa esto es que tal vez la gestión propia de este comité, que tiene que coordinar todas las acciones de aquellos actores relacionados con el objeto de las organizaciones y de las personas de la economía popular y solidaria, cambia a un enfoque que sería aquel que debería ser coordinado desde una instancia gubernamental por parte del MIES. Una cosa que es importante para entender el ámbito de acción de este comité es pensar en su integración. En el comité hay 6 miembros. Está el MIES, el MIPRO, el Ministerio de Economía y Finanzas, está también el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y el MAGAP. Es decir, que aquellas organizaciones que nosotros controlamos, en cuyo objeto se encuentran actividades relacionadas con estas instancias que son ministerios a cargo del Ejecutivo, tendrían este doble vínculo para la supervisión y control con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y para el cumplimiento mismo del objeto para el cual fueron creadas con estas instituciones, con estos ministerios que ahora son coordinados por el MIES. Bueno, hablemos de los retos de la economía popular y solidaria en este momento, porque cuando hablamos, no hablemos de cambio de jerarquía, pero sí hablemos de cambio de enfoque, porque una cosa es comprender a la economía popular y solidaria como un sector de la economía nacional y otra concebirla como una herramienta de la política social. Correcto, y en eso sí hay que ser muy enfáticos porque en realidad las organizaciones de la economía popular y solidaria están llamadas a ser actores eficientes dentro de la gestión económica del país y ese es su verdadero valor, no solo por el número de gente al que agrupan, sino por los números que representan. Si es que nosotros pensamos en el sector financiero popular y solidario, por ejemplo, tenemos más de 6 millones de socios y un total de activos que es importante. Existen cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia que están entre los 20 intermediarios financieros más grandes de este país. Mirar eso, que es eminentemente económico, de participación en un sector financiero regulado, desde el punto de vista social, no se puede hacer sin dejar de lado aquellos aspectos importantes de la parte técnica. Y eso es lo que podría o habría que hacer de manera específica a través del comité. Bueno, pero por eso le pregunto cuáles son los pros y los contras de este nuevo enfoque. O, para decirlo de otra manera, las oportunidades y las amenazas. La gran oportunidad es que empecemos desde el comité a racionalizar aquellas políticas
que se deben medir desde el mismo comité y que deberían propender a tener un sector de la economía popular y solidaria eficiente. ¿Qué quiero decir con eficiente? Que cumpla con los fines para los cuales estas organizaciones se crearon. La gran diferencia entre estas organizaciones y otro tipo de gestión en la economía es que las que nosotros controlamos son de personas, no de capitales, y por lo tanto tienen que preferir al sujeto y al trabajo frente al capital. Hacer política pública desde esa lógica significa apoyar a las organizaciones para que crezcan y cumplan con sus objetivos desde sus propios principios, que son los de la economía social y solidaria. Ahora, ¿qué significa impulsar la eficiencia de estos actores económicos? Significa reconocerlos como lo que son y no generar incentivos que podrían distorsionar la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál? Tenemos desde la superintendencia, por ejemplo, una gran incidencia de organizaciones que se crean, especialmente en lo que tiene que ver con las asociaciones, para cierto tipo de concursos en lo que es contratación pública. Y vemos cómo se crea la organización, participa en el concurso y al no ser aquella que se designa para tener el contrato, esa organización se abandona. Y luego se crean muchísimas más en la medida en que se van llamando nuevos concursos. ¿Qué nos deja ver esto desde el organismo de control? Que tenemos organizaciones que respecto de las cuales se explota el hecho de que haya preferencias para la economía popular y solidaria, sin pensar en la naturaleza de estas organizaciones. Este tema puntual es conflictivo porque, por ejemplo, el reglamento de la ley prohíbe, porque lo señala como competencia desleal, que una persona sea socia de dos organizaciones que tienen el mismo objeto. ¿Pero qué tan frecuente es esta distorsión? Es bastante frecuente. Es bastante uso frecuente. Incorrecto, digamos, de la denominación. Es bastante frecuente y lastimosamente, como yo le decía... ¿Y en manos de quién está depurar esto? Nosotros desde la superintendencia hacemos un trabajo en la medida de nuestras posibilidades, pero la gestión de la política pública debe empezar a depurar. Este no es un sector que se favorezca por el número. No conviene más tener más organizaciones, conviene tener mejores organizaciones y eso significa aquellas que cumplan con los principios de este tipo de gestión que es la de la economía social y solidaria. Lo que no comprendo es que usted señala problemas cuya solución es de su responsabilidad. La solución es de mi responsabilidad desde el punto de vista del control y la supervisión. Pero si en el fomento se genera un gran número de organizaciones y no se busca que éstas cumplan desde su inicio con los principios de la economía popular y solidaria, entonces tenemos distorsiones y esas distorsiones son las que se depuran a través del trabajo del supervisor. Ahora, ¿el objetivo sería eliminar el incentivo o controlar su uso adecuadamente? Me refiero... perdón, a esta regulación que dice que las empresas de la economía popular y solidaria tienen algunos puntos a su favor para contratar como proveedores del Estado. Lo correcto sería controlar de mejor manera la aplicación de los incentivos y racionalizar aquellos procesos en los que se ve como un tema necesario que participen organizaciones de la economía popular y solidaria. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo evitar que aquellos que quieren hacer mal uso de esta condición lo hagan? Controlando desde el punto de la aplicación de la política pública y de la efectividad de esa política pública. Si la política fomenta la creación de organizaciones y luego veo que esa creación de organizaciones no refleja en cuanto a la gestión económica un valor agregado importante para quienes integran las organizaciones, entonces debo racionalizar la aplicación de esa política pública. Ahora, no hay un adecuado registro, un registro confiable entonces. En este momento el registro por mandato de la normativa está en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, instituto que hasta antes del decreto estaba adscrito a la Vicepresidencia de la República y que ahora pasará a formar parte del MIES. Con esto, entonces, este sería un aspecto positivo, integrar la institucionalidad para que no haya duplicidad de información y de datos. Así es, pero este registro tiene que además buscar calidad, no solo el número, la calidad, que las organizaciones cumplan con aquellos principios que les son propios. ¿Qué pasará entonces bajo la coordinación del MIES? ¿Cuáles son sus expectativas para concluir este diálogo? Yo espero que la coordinación del MIES nos permita tener mejores herramientas para lograr una racionalización del sistema y esta racionalización tiene que pasar necesariamente porque las organizaciones que lo integran empiecen a vivir su gestión desde los principios de la economía popular y solidaria, fortaleciéndose desde el sector y hacia los actores.
Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, esta mañana aquí en Primera Impresión. 7 de la mañana, 25 minutos. Regresamos con Hugo Venegas, miembro del equipo técnico del Contrato Social por la Educación. Vamos a analizar esto de la reapertura de las escuelas rurales y la reducción de la carga administrativa a los maestros, decidida por el Ministerio de Educación. Ya volvemos.